todos aquellos que dicen que no, que estamos tomando a la ligera la llegada del presidente Trump. Nosotros siempre vamos a ser positivos en la idea de que va a haber buena relación, pero estamos trabajando en todos los aspectos, y lo primero pues es mostrar qué representan las y los mexicanos en Estados Unidos, para el bien de México, pero para el bien de Estados Unidos, de su economía, cómo contribuyen las y los mexicanos a la economía de Estados Unidos, que es fundamental, porque frente a lo que se ha hablado de las deportaciones, ¿quién va a tener los mayores problemas? Estados Unidos. I spoke with the president of Mexico, and as you know, I spoke with Justin Trudeau of Canada, and we told them it's not fair, not right. You can't let these people come into our country. And they understand they're very much on notice, and they're going to have to stop this from happening. They're going to have to stop it. We lose a lot of money to Mexico. We lose a lot of money to Canada, tremendous amount. We're subsidizing Canada. We're subsidizing Mexico. That can't go on. And I get along with the people of Mexico and Canada very well, but we can't let that happen. Hay una agenda bilateral que va tejiendo una fuerza multilateral. Nosotros tenemos una agenda consolidada con todos estos países, ¿no? Y vamos a seguir avanzando. La agenda con Rusia, con China, con India. Es la destrucción progresiva y sistemática de la Franja de Gaza. Es por eso hay ciertamente crimen de guerra, porque violar el principio de distinción, de proporcionalidad, de precaución, como Israel lo ha hecho, conduciendo esta operación militar, implica crímenes de guerra. Causar hambre, utilizar el hambre como medio de guerra es un crimen. Es un crimen que puede ser también un crimen contra la humanidad. Muchas cosas pasaron en el 2024 y queremos arrancar un 2025 diciendo qué está pasando, a qué nos enfrentamos regionalmente y en una de esas globalmente. Así que no se despegue. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Rey. Bienvenidos, bienvenidas, ya es 2025, se acabó el Jingle Bell, ya arrancamos este año y no podía ser de otra manera que diciendo dónde vamos a estar situados, así que el día de hoy nos vamos a dar la tarea de hacer una pequeña radiografía de cómo están situadas hoy esa correlación de fuerzas, las izquierdas, las derechas, el lugar que ocupa México y vamos a recordar, claro está, lo que ocurrió en un 2024, que en el caso específico de México, vaya que fue un año histórico, elecciones, la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, pero también pues la retirada de un referente que por décadas marcó la historia de las izquierdas electorales, sobre todo en este país, que es Andrés Manuel López Obrador. Llega con bastante legitimidad, aprobación, se habla de que cerró el año con cerca del 76-77%, más o menos, de aprobación. Vimos también la aprobación de no solamente de su gestión, sino la aprobación de múltiples reformas, más de 16 reformas de las que ya se habían planteado, además de las que todavía faltan, pero bueno, algunas bastante importantes que serán motivo incluso de discusión este año y también van a marcar tendencia en la región, que es la del Poder Judicial. Vimos un montón de cosas, pero también estamos a tan solo unos días de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos otra vez, y de eso vamos a hablar y para eso tenemos a nuestra querida Ingrid Urgelles. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias. Y nuestro querido Oscar Camacho, feliz Hola, año. ¿qué tal? Feliz año. Feliz año. Y a todas nuestras audiencias. Así que vamos a empezar, empezaría poniendo sobre la mesa a México. Ahorita vamos a ir como por la región. México pareciera va en contrasentido, aun cuando tenemos progresismos, va en contrasentido a lo que está ocurriendo dentro de la región. Vemos un gobierno bastante sólido que le planta cara a un Donald Trump que insiste en vociferar, en marcar su agenda, pero pareciera no lo va a lograr.
En esta primera relación, Ingrid, más allá de lo que ha pasado en México, que hemos abordado bastante en estos espacios, en esta relación de la llegada de Donald Trump, ¿cuáles serían estas primeras expectativas, dado que al menos yo he insistido en que no estamos frente a un Donald Trump como gobernó hace unos años? Creo que el mundo está cambiando, pero aún así también es preocupante porque ese personaje dio pie también a germinar estos personajes que hoy están también marcando la tendencia de ultraderecha en la región. Pero bueno, ¿cómo lees esta relación bilateral para empezar? Claro que es una buena noticia, digamos, el nivel de apoyo popular que tiene el gobierno de Morena en México. Considerando cómo está la situación mundial, uno podría decir que es una especie de referente, faro en este momento de los progresismos latinoamericanos, ¿no? Porque es un progresismo que está ahí instalado, con mucho apoyo popular, que es de base, que es muy diferente de lo que está pasando en la región. Y por supuesto que llega el desafío mayor, que es vincularse con un Donald Trump que, bien dices tú, no viene como en su primer mandato, ¿no? O sea, ya fue presidente, ya sabe muchas cosas, cómo se hacen, pero también viene con el refrendo popular, viene con mayoría en las cámaras, viene con una Corte Suprema afín a lo que él plantea. Entonces, la verdad es que viene recargado, como se dice, ¿no? Viene recargado y viene con una cuestión de ultraderecha bastante más fuerte, si bien si era antes así, pero ahora ya viene más fuerte, sobre todo por los nombramientos de la gente que va a formar su equipo, ¿no? O sea, el posible embajador que vamos a tener acá en México, ex agente de la CIA, por cierto, es un mensaje muy fuerte para nuestro país, en el sentido del control, en el sentido de la injerencia, en el sentido de este proyecto que tiene Estados Unidos del Comando Sur, ¿no? De instalarse en los países, de poner base. Hay que recordar también que en Islas Galápagos ahora se quiere poner una base militar, ¿no? Con Daniel Noboa. Entonces, por supuesto que viene además un repliegue de Estados Unidos hacia la región latinoamericana, dejando un poco de lado todos los conflictos que tienen distintos territorios para centrarse mucho más acá, ¿no? De vuelta. Y eso no nos conviene para nada, porque eso implica necesariamente un cierto control. Pero México tampoco está parado, digamos, en el mismo lugar que en el primer gobierno de Donald Trump. También está más fuerte, es un segundo gobierno que viene con mucho más apoyo popular y que también tiene mayorías en las cámaras. Entonces estamos frente a dos gobiernos muy fuertes, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos hoy en día. Y creo yo que Claudia Sheinbaum ha mostrado hasta ahora una narrativa o un posicionamiento respecto de Estados Unidos de no permitir ciertas cuestiones, ¿no? Ha sido bastante fuerte en ponerle límites en la injerencia, en poner límites a lo que dice Donald Trump con respecto, por ejemplo, a estas sanciones económicas, ¿no? O sea, ella sí se puso muy fuerte y eso puede venir un poco como en esa línea, creo yo, para el próximo año. Para este año, ¿cierto que estamos en 2025? Por cierto. Para este año. Bienvenidos. 2025. Nos va a costar trabajo, así como ¿no? en estas transiciones. ¿Tú cómo ves lo que se viene en esta relación bilateral, Oscar? Bien lo menciona Ingrid, ¿no? También se han puesto bastantes altos. México ha estado, además tiene como segundo socio comercial a China, ¿no? Que es como, bueno, si ustedes no quieren negociar, bueno, China está aquí atrás tocando la puerta y diciendo, hagamos, ¿no? O sea, Claudia Sheinbaum, al igual que Andrés Manuel López Obrador, todo el tiempo intentaron alertar a Estados Unidos, ¿no? En decir, claro, mira, nos necesitamos, podemos colaborar, tratarnos entre iguales, porque también es evidente que hay una economía en el mundo que está creciendo, claro, que está permeando. Entonces, bueno, también ahí creo que eso altera un poco a Donald Trump. Pues yo lo que estoy viendo, digamos, el contexto que veo es que hay como una, ¿cómo le podríamos llamar? Es una especie como de locura democrática en nuestro continente, porque gracias, digamos, a ciertos procesos democráticos, en algunos bien, en otros con algunas dudas, pero digamos, con ese formato, bajo el formato de la democracia, están ocurriendo de pronto fenómenos que difícilmente podríamos nosotros no pensar que la gente está como descontrolada, como que no sabe qué hacer, como que no sabe para dónde jalar. Porque gracias a estos formatos democráticos, pues de pronto vemos la irrupción de gobiernos de izquierda y uno diría, de pronto pareciera ser que el continente se pintó de izquierda, pero de pronto vemos lo contrario, llegan personajes como Milei, ¿no? Noboa, la derecha en otros países, y la gente creo que está buscando
no es ilusión, es un poquito de contexto a lo que dices. En Estados Unidos les pasó algo muy similar, o sea, después de tener a gobiernos demócratas, de pronto optaron por una solución verdaderamente como esquizofrénica. Fue como, desde mi punto de vista, como una esquizofrenia colectiva en Estados Unidos. Decir, bueno, pues ahora vámonos con que es lo que nos ofrece como la posibilidad de reivindicarnos ante los graves rezagos que hicieron los demócratas o la falta de expectativas que no cumplieron los demócratas al pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué veo? Veo a una relación que, a pesar de lo rijosa que va a ser, que ya vivimos en un tiempo, creo que va a seguir siendo rijosa con Donald Trump. Y si no incurre en alguna locura que puede no ser prevista por ningún análisis, si no incurre en ninguna locura, si incurre incluso en gritos y en decir cosas así como las que ha venido diciendo, creo que vamos a seguir teniendo una relación más o menos de cierta estabilidad con Estados Unidos, creo, ¿no? Tendría que venir así como un manotazo, tendría que venir así como uno de esos actos de enfermedad mental de Donald Trump, como para que se descompongan totalmente las cosas. Pero me parece que la parte económica siempre sujeta mucho a los actores políticos en sus decisiones voluntaristas, ¿no? Entonces creo que vamos a seguir viendo una relación muy difícil con Estados Unidos. Va a estar disputándose siempre palmo a palmo cualquier decisión que eventualmente tenga que ver con aspectos compartidos, como la frontera. Va a seguir siendo una cosa muy difícil. No veo hasta hoy todavía que en los Estados Unidos haya la voluntad para avanzar hacia un tratado que involucre también a lo que es la fuerza, la mano de obra, ¿no? No lo veo, creo que no vamos a caminar por ese sentido. Creo que va a haber algunos intentos de retrocesos muy fuertes en la parte de los migrantes. Van a querer imponer políticas migratorias muy, muy agresivas. Pero en la parte económica de nuestra relación bilateral creo que vamos a seguir teniendo una relación medianamente estable, ¿no? Claro que también Estados Unidos está sumergido, ¿no? También en una crisis, o sea, esto Totalmente. que dices, tuvieron que optar por Trump, bueno, es que en realidad no es como que Biden fuera una opción, Una y después opción. insistieron en que sí, de repente Kamala, que hay que recordar, Kamala tenía cero apoyo dentro de los Cero. demócratas al intentar competir en su momento contra Biden, y la pusieron ahí por el estallido de Black Lives Matter, ¿no? Que Sí. al final dijeron como, bueno, a lo mejor esto puede calmar los ánimos, y luego terminaron poniéndola, y una mujer que no tiene ni discurso ni absolutamente nada, pero que también se negaron a atender las demandas principales de la población en materia de salud, en materia de vivienda, todo está privatizado. No se diga que los impuestos que se recaban van directamente a invertirse, a gastarse más bien en misiles para Exacto. bombardear Palestina. Entonces también ahí hubo una decadencia absoluta que incluso visibilizó, a lo mejor hasta mediáticamente, a perfiles que en otro momento tal vez ni siquiera estuvieron en pantalla, ¿no? Jill Stein del Partido Ajá. Verde, Claudia de la Cruz del PSL. Es decir, hubo también ahí en el propio Estados Unidos ya una evidencia más clara de esa pugna, ¿no? Que siempre ha existido, pero que ese bipartidismo había impedido siquiera que se mostrara. Y hoy hay una crisis en donde llega también Donald Trump, recordar, o sea, es un país en donde hay más, volver a insistir, no hay más armas que habitantes, Ujú, en donde el exacto. consumo de opiáceos, fentanilo, acá le llaman narcotraficantes y allá les llaman bandas, o ni siquiera se les nombra, No ¿no? lo dicen, no Es hay un tema nadie. de salud pública, No hay allá nadie. se desaparece y se difumina. Y La ya droga todos llega a la frontera y ahí se le teletransporta mágicamente a las grandes ciudades y se vende sola. Sí, ¿no? Y Exactamente. Es nadie una cosa de responsable, realismo mágico total. todos Sí, se sí, toman sí. de las manos. Exacto. ¿no? Es como Kumbaya. parecen, sí, sí. Y eso es también Estados Unidos. Lamentablemente, Donald Trump es un personaje que, lo decía anteriormente, también en su primer mandato le apostó, no necesariamente diría yo a una postura bélica, sí, de injerencia, pero en América Latina apostó por reforzar a personajes como Nayib Bukele, como Javier Milei. Aquí lo intentó con Eduardo Verástegui y nomás no le salió. Es que eligió mal. ¿No? Eligió mal. Eligió mal. Y todavía sigue, ¿no? Como que ahí Verástegui es así, ay, sí estoy aquí. de Todavía no verdad que sí, encuentra igual un buen perfil. Bueno, pero incluso también es de preocuparnos, ¿no? Vemos ahí a un Salinas Pliego que está
levantando la mano. Hace unas semanas Sí. posteaba una imagen él con una banda presidencial que alguien le había tuiteado, después lo borró, ¿no? Porque dijo, ¿ustedes qué piensan? Aunque ha insistido en que él no quiere ser presidente. Obvio que quiere. Pero Ah. hay una serie de perfiles ya en América Latina que nos permitirían ver cómo se aglutina esta ultraderecha, en donde Trump, Steve Bannon juegan un papel muy importante que sí tiene repercusión en América Latina. Son perfiles que están en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos en general, ¿no? No pueden pensar en la vivienda como un derecho, en la salud como un derecho, en la educación. Todo eso es cosas de comunistas y se divide plenamente hoy ya el panorama, Ingrid, en América Latina. Hoy vemos ya estas fuerzas progresistas con todas las contradicciones, ya iremos ahondando ahí, Sí. contra una derecha cada vez, incluso me atrevería a decir, no sé cuál es tu perspectiva, más unida, más sólida, con espacios de mayor discusión que los que tenemos la izquierda continental. Y ahí es en donde se puede ir haciendo ya este esquema de cómo arrancar 2025 sabiendo que hay una disputa cada vez más visible de proyectos en la región. Sí, porque el panorama que siempre hemos visto en Latinoamérica es un péndulo, ¿no? Está la primera ola progresista, seguida de una primera ola de la derecha, seguida de una segunda ola progresista. Pero ahora como que el péndulo se detuvo a la mitad y quedamos como mitad del continente en un lado y la otra mitad del continente en el otro lado, al mismo tiempo. Y son segundas olas las dos, es decir, hay una experiencia previa, ¿no? De ambas corrientes. Y por supuesto que uno se da cuenta que la articulación de la derecha es mucho más sólida que la articulación progresista, eso es un hecho. O sea, tenemos aquí en el continente a Javier Milei, a Daniel Noboa, a Dina Boluarte, tenemos a Nayib Bukele, ¿no? En total como confluencia ideológica en la misma línea, digamos, que Donald Trump, que sería como el padre de todos estos hijos, ¿no? O sea, sería como el que viene ahora como a ordenar este asunto. Y hemos visto que la experiencia de la ultraderecha en la región no es del todo negativa en el sentido de resultados. Eso es muy preocupante. Este año 2024, por ejemplo, vimos que Javier Milei, con todo lo que es Javier Milei y el desastre que existe hoy en día en términos de inflación, de mayor cantidad de pobreza, de venta al FMI porque ahora le quieren vender de nuevo, otra deuda más, etcétera, pero de alguna manera logró aplacar la lucha en la calle. Que eso llama mucho la atención porque este año hubo que marcha de pensionados, marcha de estudiantes, marcha de profesores y todos esos movimientos sociales muy grandes en Argentina de alguna manera fueron aplacados totalmente. Y ahí sigue Milei como si no hubiese pasado nada, ¿no? Y sigue tomando decisiones y sigue vendiendo el país. Por otra parte, por ejemplo, Bukele también es un caso preocupante porque Bukele se reelige el 2024 con el 85% de la aprobación y de las elecciones. Pasa por encima de la Constitución como de 5 artículos para poder reelegirse, pero hoy en día es, junto con Claudio Sheinbaum, el presidente con mayor aprobación popular, Nayib Bukele. Y viene a erigirse como una especie de líder, ¿no? O sea, como de un ejemplo a imitar en la región. Y vemos, por otra parte, claro, experiencias de la ultraderecha muy nefastas, ¿no? Como Daniel Noboa, el Junior porque, claro, no le da, primero, y segundo, En sus shorts en sus shorts, no le da. Pero además porque Ecuador está en súper mal pie, o sea, Ecuador está en pésimas condiciones en términos de la violencia, del narcotráfico, de la pobreza. Ahora hay apagones, y hay apagones grandes en Ecuador. Y él no ha sido capaz absolutamente de controlar el país en ningún caso. Y si bien está entregándole el país a los gringos, ¿no? O sea, eso sí es un hecho. El hecho de que él acepte poner una base militar estadounidense o que esté disponible para entregar recursos naturales a Estados Unidos, ahí vemos derechamente que todos estos individuos son títeres un poquito de Estados Unidos. Y por el otro lado está la ola progresista, donde tenemos los líderes, los grandes líderes, ¿no? O sea, Petro, Lula, la presidenta Claudia Sheinbaum, Boric, con un entre comillas, porque grandes líderes, ahí lo saco, pero según él es progresista también. Según él. Y este progresismo que de alguna manera no ha logrado articularse, no ha logrado armar redes sólidas, fuertes, de apoyo, y que yo siento que el punto de quiebre de este progresismo es respecto de Venezuela. Es decir, el año pasado, 2024, vivimos la reelección del presidente Maduro, donde todos estos gobiernos, en vez de generar una red de apoyo, criticaron esta elección. Y ahí se dispersaron. O sea, estuvo Boric que definitivamente dijo yo no apoyo esa reelección y pero muestre las actas, pero es amiguito de... Sí, le encanta Zelensky y recibe a la señora del Comando Sur y todo eso.
Y Los más Lula, Petro, tibios, digamos, y también muestran las actas, o sea, no hubo ahí. Mejor fue México quien dijo como, a ver si ya se reconoció por la institución Fue solo electoral. México. Entonces uno dice, ahí faltó una articulación, ¿no?, respecto de Venezuela y también el apoyo a Cuba. O sea, Cuba el año pasado 2024 tuvo un pésimo año, de los peores años para Cuba, porque tuvieron crisis, digamos, o sea, desde cuestiones naturales tipo huracanes y cuestiones que exceden, digamos, lo político, pero también apagones, también una crisis económica brutal, que las sanciones de Estados Unidos siguen manteniéndose en una pobreza que cada vez se incrementa más, con menos apoyo externo, y que este año 2025 va a tocarle muy, muy duro porque viene Donald Trump con más sanciones, ¿no? Y también, Oscar, yo creo que de Sí. este gran panorama que nos da Ingrid, Sí. incluso yo iría poniendo también sobre la mesa la labor de las izquierdas, ¿no? Porque en Argentina, o sea, si vamos con cada uno de los ejemplos de los progresismos, ¿no? Es decir, si pensamos hoy en Javier Milei, también se tiene que hacer una autocrítica de cómo gobernando por 12 años la izquierda, de repente llega alguien como Javier Milei, ¿no? Vemos en el caso de Brasil con Jair Bolsonaro, sí hubo un golpe a Dilma en donde las izquierdas la dejaron totalmente sola en su momento, un encarcelamiento a Lula, en donde pues también el uso faccioso del Poder Judicial, pero después también la recomposición de su gobierno impide que tenga políticas cada vez más de izquierda, aun cuando ha disminuido la pobreza alimentaria, la pobreza en general, desigualdad en estos 2 años que lleva al frente. Las izquierdas creo que no se logran recomponer, ¿no? En ciertos lugares, o incluso el caso a mí me parece pues desesperanzador a veces el caso de Argentina, que teniendo a Javier Milei, tú ves a gente que se está peleando entre la izquierda, ¿no? Y aquí en México vemos que hay cierta unidad, ¿no? Que está amalgamada porque todos cabemos, porque todo y nada es 4T, un poco muy peronista, ¿no? Hay peronistas de izquierda, de derecha. Bueno, ahora Morena, es decir, hay retos hoy muy tangibles de una izquierda que cayó muchas veces en el triunfalismo y que deberíamos de estar alertándonos también desde México, porque si hoy también en el caso de Ecuador, Noboa está, o sea, Ecuador está en su peor momento con Noboa, también gobernó durante 10 años Rafael Correa, pusieron a un Lenín Moreno que no quisieron movilizarse en aras de la unidad y demás, y bueno, esto está estallando con niveles de inseguridad solo por debajo del caso de Haití. Entonces, hay lecciones para la izquierda. Sí, a ver, esto que tú dices es súper importante. Porque, a ver, ¿cómo lo visualizo yo de pronto esta situación de las izquierdas? A mí me parece que no hay que olvidar que al final de cuentas vivimos en estados capitalistas. Si quitamos a Cuba, vivimos todo el continente americano. Por mucho que le llamemos gobiernos de izquierda, vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Con todas las contradicciones que implica vivir en una sociedad capitalista. La principal, pues evidentemente, es la lucha de clases que está ahí, va a seguir ahí y seguirá ahí mientras estemos en un régimen capitalista todos los países. Y cuando gobiernos de izquierda llegan a encabezar algún país con régimen capitalista, evidentemente, de pronto lo sentimos como un gran triunfo para las grandes mayorías porque van a llegar con programas sociales, van a llegar con políticas diferentes, van a llegar con una visión distinta donde se le puede apoyar a la mayor parte de la población. Eso es lo que hoy ya le llamamos a la izquierda, no son izquierdas socialistas, no son izquierdas que estén planteando en cambiar el sistema capitalista, están viendo cómo pueden hacer más humano el capitalismo en el que llegan estas izquierdas, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Yo creo que hay dos factores por los cuales vemos de pronto que regresan las derechas. Uno, porque quien piense que en un país a donde llega un gobierno de izquierda ya ganó la posibilidad de que los grandes grupos empresariales ya no presionen, ya no actúen, ya no promuevan a partidos de derecha, pues estamos equivocados. Los grupos privilegiados nunca van a aceptar jamás quedarse de brazos cruzados para perder el poder y sus privilegios. Nunca.
Van a seguir boicoteando y van a seguir haciendo todas las cosas que sean necesarias para que los gobiernos de izquierda llegue un momento en el que la gente diga, no dan resultados, no sirven, no funcionan, ¿para qué votamos por ellos? Vienen las campañas en los medios, vienen todo lo que son los boicots, incluso con la salida de capitales, viene el retiro de mercancías como lo hicieron en Venezuela para simular que hay una gran escasez y que el gobierno es el que no puede, cuando es los sectores empresariales los que provocan toda una serie de crisis para derrumbar a los gobiernos de izquierda, ¿no? Ahora, pero las izquierdas ponen su parte también. O sea, hay que también señalar que hay muchas izquierdas que ponen su parte. A ver, Argentina, creo que la confrontación entre dos grupos es una cosa importante, pero también es cierto que en las izquierdas a veces hay como un cierto mal crónico que se llama también ciertos efectos de corrupción, no como generalizados, pero pegan mediáticamente. Las derechas los aprovecha. El problema a veces de las izquierdas es que llegan al poder es que ya no se puede hablar de nada porque a cualquiera que cuestione algo de la izquierda lo acusan de traidor del lado de la izquierda o es utilizado por la derecha para golpear a la izquierda. Sí es un problema difícil a veces para los periodistas o para los analistas o hasta para los ciudadanos que quieren hablar de su izquierda como gente que se siente comprometida con la izquierda porque o los acusan de traidores y hoy las redes sociales, bueno, inmediatamente si tú dices algo en contra de un gobierno de izquierda, wow, ya eres de derecha. Y no, creo que hay que tener y aprender precisamente lo que tú acabas de decir de las experiencias de izquierda como la de Argentina, que es muy importante, ¿no? De incluso los conflictos de Ecuador, donde de pronto al que se queda en el gobierno se derechizó totalmente, y de otros ejemplos. Bolivia es un caso paradigmático también de los conflictos internos, ¿no? Pero nos damos cuenta al final del día que todos estos conflictos donde la izquierda llega a decepcionar no tienen que ver con la gente, no tienen que ver con que hay la sensación de que la izquierda está desapareciendo porque desaparecen los políticos de arriba. La gente sigue siendo, más allá de cualquier cosa, sigue exigiendo pues, sus derechos, que el presupuesto le toque, ¿no? Y sigue votando y vuelve a votar. Pero yo creo que de pronto sí algunas experiencias de la izquierda decepcionan a la gente y vienen algunos votos de castigo, ¿no? Entonces creo que lo más importante en este momento como para las izquierdas es cómo hacemos las cosas lo mejor posibles para enfrentar a los grupos privilegiados que seguirán insistiendo en quitar a los gobiernos de izquierda y cómo hacemos para no decepcionar a la gente que votó por estas izquierdas. Esos son los grandes retos, por lo menos para este 2025 y los años por venir, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea que hay que recordar también, espera, o sea, si es por crisis de la izquierda no se ayuda, pero también recordemos los lawfare de este año, Claro. o sea, Sí. también, ¿no? O sea, Cristina, que ahora está condenada que a 6 años, creo, que no le va a impedir, digamos, poder... Inhabilitada para llega a la poder... presidencia del Partido Justicialista, ¿no? O sea, imagínate, y tenemos el lawfare contra Jadwe, en Chile, contra Daniel Jadwe, apoyado ahí con Boric haciendo nada, el presidente. Imagínense un gobierno progresista con un lawfare en contra de un político de izquierda. Sí, es una cosa que no tiene Es por la dónde. locura, es la El locura. veto de Lula a A Venezuela. Venezuela. Eso yo creo que así, no. dolor de corazón, Claro. ¿no? O sea, el veto de Brasil y los problemas que ha tenido Petro también. O sea, lawfare, golpes parlamentarios. Bueno, Petro también ahí colabora en que sea complicado su situación y con un apoyo que es de un tercio de un 30%, una cosa así, o sea, un bajísimo apoyo, pero también los golpes que le están haciendo permanentemente. Y Bolivia, donde uno no entiende por qué hay dos cuadros de izquierda que se están peleando entre sí, a uno le hacen un golpe de Estado, al otro le hacen un intento de asesinato, pero de todas formas entre ellos también están en una disputa permanente. Entonces, si es que no llegan a un acuerdo, lo más probable es que la derecha va a irrumpir, Claro. ¿no? Como lo que pasó en Perú. Exacto. Que Dina Boluarte sigue en Perú, que uno también dice, ¿cómo es posible que esta señora lleve como 2 años? Si ella se tomó la presidencia, se robó hasta unos Rolex, o sea, hay todo un escándalo donde su hermano está vinculado al narcotráfico, o sea, una cosa espantosa. Asesinó a Ajá, y hay decenas de paros personas. nacionales, uno tras otro, y ahí sigue la señora. Entonces, Sí. ese es el riesgo, claro.
y que se olvida, incluso también por parte de las izquierdas, ¿no? O sea, por eso yo hacía un poco énfasis en cómo las derechas sí están sentándose a dialogar, sí están sentándose a construir a través de CIPAC, ¿no? Sí. Esta Conferencia de Acción Conservadora, a través de encuentros regionales. Bueno, ahí vemos a los expresidentes de México súper activos, ¿no? En este tipo de espacios con Vox en Madrid. Ahí hay una articulación que acá creo que quedó más como en una suerte de fantasma, ¿no? Es que el Foro de Sao Paulo viene por todos, pero en realidad no hay, o se está construyendo, creo yo, desde naciones bloqueadas también ideológicamente como Venezuela, que está pensando en cómo construir una internacional antifascista, o desde el ALBA, ¿no? También, que es un espacio de discusión sobre todo sudamericano y caribeño. Es decir, hay esas otros espacios, pero que al final cuando vemos esta radiografía del continente sobre las izquierdas, las derechas, país por país, creo que tendríamos que estarnos sentando a dialogar regionalmente en temas tanto de migración, de narcotráfico, pero también de disputas ideológicas, porque como bien lo mencionas, Oscar, los progresismos terminan siendo insuficientes, y esta es la experiencia de más de 2 décadas hasta este punto, en donde al no confrontar este sistema económico, pues esas mismas oligarquías, esas mismas élites terminan operando con ayuda de Estados Unidos, y Trump, claro que tiene levantada la mano, terminan operando estos golpes de Totalmente. Estado. Entonces, yo creo que ahí también, y digo, y hay que analizarlo creo que con más seriedad, porque ahorita en México estamos, insisto, en un momento en donde tal vez esto no se debate tanto, lo que implica ese sectarismo, ese infantilismo, contrario también lo que implica el pragmatismo absoluto, ¿no? O sea, como que hay o eres sectario, infantil y demás, y todos están mal porque yo soy de la izquierda verdadera, y del otro lado un pragmatismo que es como, bueno, todos somos izquierda, ¿no? Así como... Hasta la derecha. Hasta la derecha. O sea, como ese tipo de cosas, porque cuando uno ve, por ejemplo, en Guatemala llega un gobierno respaldado por los sectores populares y de repente les da la espalda, ¿no? Así. Y esa era la izquierda. Y luego de repente ves en Cuba el asedio, la gente que hoy le está pasando muy mal, que ni siquiera en el periodo especial, me decían algunos compañeros. Está peor ahora. El bloqueo está estrangulando, que además con Trump y Marco Rubio como secretario de Estado, claro que van a insistir en eso. Sin duda. En el caso de Venezuela, a mí me sorprende el nivel de recuperación económica. Producen hoy más del 90% de los productos que consumen en Venezuela, después uno de los bloqueos más horribles en la historia de este continente. Vemos en Bolivia este pleito interno que de verdad es lamentable, sobre todo para quienes nos aterrorizó ver ese golpe de Estado tan brutal, tan violento en contra de los pueblos indígenas bolivianos. Ahí hay que tener bastante seriedad en cómo nos articulamos, y sobre todo que México se vea en el espejo de lo que puede llegar a ocurrir. Sí, creo que para los ciudadanos de izquierda el principal reto es pues no bajar la guardia. Es decir, tenemos que estar conscientes absolutamente de que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, y durante creo que un buen tiempo, me encantaría que cambiaran las cosas, pero durante un buen tiempo nos vamos a manejar en un sistema capitalista. O sea, ni modos, lo tenemos que aceptar, porque no veo a corto plazo que nos hagamos socialistas en un corto plazo. No por eso venías de rojo, no ibas a no, llamar a Venía la de rojo, revolución. pero mira, Sí, yo siempre. ¿qué pasó? No, se hizo muy a la derecha. Es que es porque estás a la derecha, yo creo que Es a es la eso. derecha. Entonces, si vamos a vivir en este tema, lo ideal es la llegada de gobiernos de izquierda que busquen, en la medida de lo posible, que haya políticas de beneficios sociales, ¿no? Creo que en México con Andrés Manuel, con Andrés Manuel se inició, creo que con Claudia se está llevando por muy buen camino. En términos macros, yo creo que ahí es donde la gente no debe de bajar la guardia. Sigamos empujando, creo que es el gran reto, es seguir empujando gobiernos de izquierda en regímenes capitalistas. Hay que tener claro. Pero eso, la llegada de gobiernos de izquierda no borra las contradicciones, no borra. O sea, los que son de la oligarquía van a luchar y van a seguir insistiendo y haciendo campañas y todo por el poder. Entonces, ¿qué nos toca a la gente? No bajar la guardia, en primer lugar, ¿no? ¿Qué le toca a las cúpulas de las izquierdas? Bueno, algo que es manejarse con congruencia, ética, honestidad y con fidelidad a los principios de las izquierdas. A ver, una frase que decía muy claramente el presidente, que hasta venía a broma, pero de alguna manera sí sintetiza muchas cosas. O sea, pues no mentir, no robar, ¿no?
es fundamental no traicionar, pero hoy estamos viendo que si no se atiende a esos principios, es donde empieza la izquierda a resquebrajarse por dentro. Claro, cuando la izquierda se resquebraja un poco por dentro, pues es bien fácil desde la derecha tumbarlos, ¿no? Porque tienen los medios de comunicación para crear grandes escándalos, pero la izquierda también tiene que cuidar que no haya pie para ello. Sí la clase política de izquierda tiene que ser muy responsable en su congruencia, en su honestidad, en su no corrupción. Y hoy hay algunos ejemplos que están prendiendo ciertos focos de cierta alerta graves en México, ¿no? Sí estamos viendo casos de nepotismo muy fuertes, estamos viendo casos de corrupción muy fuertes. No estoy hablando de la parte de abajo, estoy hablando de la parte de arriba, ¿no? No estoy diciendo que lo esté inventando la derecha. Lo denunciaron 2 líderes del Parlamento acusándose de corrupción, Monreal y Adán Augusto. Ese tipo de cositas a la gente le hacen que prenda sus alertas. Claro. Y a la derecha hace que se relama los bigotes y que diga, fantástico, por ahí hay que darle. Exacto, gracias. Qué amable. Entonces, el reto de las cúpulas es eso, ¿no? Yo creo que hay una parte de las cúpulas que es bien importante que reflexionen. Cuando dicen, vamos a privilegiar la unidad, ¿no? ¿Es la unidad de las cúpulas o la unidad con la gente? Claro. Eso es lo más importante. ¿A qué unidad se refieren? A la unidad de clase. Claro, debiera ser. Yo creo que debe ser con Debiera la gente ser. siempre. La unidad tiene que ser en función con la gente. Porque si las cúpulas se solapan, se protegen y se dan impunidad, la gente lo ve. Y no solamente dentro del partido, lo preocupante de esto es que volviéndolo al plano internacional, se vienen tiempos en donde ante las amenazas de Donald Trump, lo que vemos es un gobierno que cierra filas con esa clase empresarial, ¿no? Que hemos dicho aquí, bueno, a ver, aguas, ¿no? ¿Quién es Grupo México? ¿Quién es Grupo tal? Y son, lo hemos dicho también muchas veces aquí, estos mismos sectores que se han enriquecido, ¿no? Sí, Que han triplicado sus fortunas durante este sexenio, que no han visto desmedios por más que vocifere Salinas Pliego. Les ha ido muy bien, les ha ido increíble económicamente hablando. Pues si no quieren pagar impuestos, esa es otra historia, pero les ha ido bastante bien. Y ahora ante un Donald Trump que está diciendo, les vamos a cerrar la frontera, la aduana, no sé qué, de repente también es eso, ¿no? Imagínate que las esperanzas terminan estando puestas en que la clase empresarial mexicana termine cerrando filas con el gobierno en vez de poder profundizar, ¿no? Y se entiende la coyuntura, pero bueno, la idea era profundizar, ¿no? Los beneficios para la clase trabajadora mexicana. Sigue pendiente de la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Se ha incrementado, sí, el salario mínimo, pero todavía hay un montón de deudas, ¿no? Se dijo que se iba a acabar el outsourcing y sabemos que sigue todavía en un montón de dependencias. Es decir, ahí el factor Donald Trump pareciera que, o incluso esto que hemos hablado muchas veces de la reforma fiscal. Bueno. O sea, en estos tiempos se mira que, pues, vamos a esperar al tercer piso, al 10º piso. A la quinta transformación, como dice Diana Fuentes. La quinta transformación vamos a hacer. ¿Cuántos tiene el World Trade Center? ¿Cuántos pisos tiene? Ahí vamos en el lobby apenas. Es que fíjate que eso que es el principal, así como botoncito de muestra, de cómo no podemos olvidarnos de que vivimos en regímenes capitalistas. Porque cuando tú hablas de una reforma fiscal, es lo más revolucionario que hay dentro. Imagínate que es de sentido común, ¿no? Claro. Una reforma fiscal. No, pero además el modelo económico que trae Morena es un modelo económico capitalista. O sea, la principal actividad económica que se está promoviendo, que es el nearshoring, que básicamente son las maquilas con un nombre en inglés, como más sofisticado, pero es la maquila, ¿no? Que implica necesariamente esta separación del proceso productivo, donde México le toca la parte del armado, etcétera, con 0 derechos sociales, con 0 derechos laborales, y que eso además se devuelve al país de origen y nos lo venden como al triple. Ese modelo que hoy en día se está promoviendo a través de este grupo, el Consejo Empresarial, no sé cómo le pusieron, liderado por Altagracia, que a mí siempre me ha dado como así, un ataque cuando la veo a ella con todos estos empresarios, porque claro, ellos traen un modelo que es un modelo extractivista de extracción,
capitalista, ¿no? Que en ningún caso está pensando en otro sistema de que no sea un reparto, digamos, de utilidades entre la gente, pero donde los empresarios van a seguir siendo los dueños de los medios de producción, ¿no? En Sí, términos claro, marxistas. claro. Y eso es preocupante porque efectivamente, de alguna manera, la ideología del partido ahí tiene un quiebre. Porque ideológicamente, si tú estás situado a la izquierda, tú no puedes estar administrando el capitalismo simplemente, que es lo que han hecho todos estos gobiernos progresistas, que es administrar el neoliberalismo cuando se trata en su fase más extrema, o el capitalismo cuando se quiere, digamos, tener un Estado más grande, pero es una administración, no es un cambio de estructura, no es un cambio de origen. No. Y por eso vemos que Latinoamérica es tan fácil sacar a un gobierno progresista porque la estructura está hecha, dada frágil. para gobiernos de derecha, Sí, que son los claro. que mejores administran el capitalismo. Exacto. La izquierda no lo administra bien porque no es lo suyo, o sea, no es tu familia, ¿no? Ándate al otro lado. Entonces, claro, lo que falta en Latinoamérica, yo creo que ese sí tendría que ser un horizonte posible, es una integración regional. Porque si seguimos nosotros, cada país por la suya, con sus propios dramas, etcétera, etcétera, con un mundo que es multipolar, porque también hay que pensar en la geopolítica de hoy, ¿no? La multipolaridad, es decir, está China, están los BRICS por una parte, está Estados Unidos por la otra. Nosotros siempre estamos de relleno de sándwich ahí, sin tener nosotros una posibilidad frente a esa multipolaridad, más que pedirles tocar la puerta a los BRICS para que nos acepten. Y nos vetan. Así, dice no. vetado. Aquí Entonces, no. tú no. No, pero por ejemplo, para el 2025 está anunciado que Bolivia y Cuba van a integrar como socios los BRICS, que está súper bien y está genial, pero que nuevamente estamos frente a potencias imperialistas capitalistas que se dividen el mundo, ¿no? O sea, China, Rusia contra Estados Unidos, pero aquí Latinoamérica no tiene palabra en esa repartición. Entonces, ¿por qué no hemos pensado en una integración regional en términos de moneda, en términos de transacciones comerciales, en términos de estructuras de comercio, es decir, más allá que estarle tocando la puerta a los imperios, una vez más? El gran reto histórico. El gran reto histórico. Además es eso, ¿no? Es como volver a inventar el agua tibia porque ya hace 200 años desde que se instauró la doctrina Monroe, Exacto. 202 años, Ajá. se han venido proponiendo un montón de cosas así, ¿no? O sea, ahí está el proyecto de Simón Bolívar, de José No lo Martí, logramos. de Hugo Chávez y Fidel Castro, y la derecha ha logrado disputar el sentido común como Sí. para decir, estos son los revoltosos, el castrochavismo es lo peor, pero en realidad fueron estigmatizados y criminalizados y bloqueados, ¿no? Justo por proponer esos otros horizontes más allá de administrar el capitalismo, porque ojo, esto no es la 4T, esto es lo que ha sido más de izquierda dentro de la región durante las últimas casi ya 3 décadas y que ha terminado, por eso digo, hay que reflejar a México en este espejo de hasta dónde el progresismo puede avanzar, pero topa con pared, ¿no? O sea, no es menor los gobiernos progresistas porque se sacó durante la llamada década ganada 70 millones de personas de la pobreza en América Latina. Claro que la gente coma, claro que queremos que la gente coma, queremos que la gente pueda ir a la escuela, puede tener acceso a medicinas, a un sistema de salud digno, pero al final eso termina topando con los intereses de los grandes capitales y han terminado en no solamente el lawfare, ¿no? En el uso faccioso del Poder Judicial, sino a Cristina le intentaron asesinar. Por cierto. ¿No? O sea, a Evo también. terminan en el exilio, que digo, me ha tocado conocer a muchas de las personas que hoy están exiliadas aquí en México, pero que tendrían que estar en sus países haciendo política, estar militando allá y que, o sea, en eso han terminado esos procesos progresistas. En Rafael Correa no puede regresar a su país. Evo Morales está de vez en cuando, bueno, ahorita ya levantó su huelga de hambre, pero hizo huelga de hambre hace unas semanas, peleándose con Lucho entre que sí, que no, que a quién van a encarcelar. O sea, podemos ir cada uno, por eso digo, y la otra es que en Argentina hay un Milei después de un progresismo. O sea, o incluso eso, Lula, aún siendo progresista, tiene atadas las manos en un montón de cosas porque tuvo que hacer alianzas. O sea, imagínense, Geraldo Alckmin, que fue contra quien compitió a la presidencia, es su vicepresidente. No, o sea, Lula negoció con la derecha, o sea, también y ahí... tienes además una disputa porque también se abandona la comunicación militante, la formación política, y entonces ganas las elecciones, pero tienes a millones de personas, o sea, Lula ganó por nada en las elecciones, tienes un movimiento de ultraderecha, bolsonarista, racista, misógino, que está ahí. Claro. A la vuelta de la esquina.
Entonces hay una disputa que se tiene que dar, no solamente en quién me cae bien, quién me cae mal, sino qué tipo de proyecto estamos dispuestos a rescatar primero esas tradiciones de las izquierdas en el continente, las izquierdas globales, pensar en un proyecto digno para la población más allá de las fronteras y cómo nos ponemos de acuerdo, porque yo sí creo de verdad que estamos en un momento en donde esas tradiciones de los partidos comunistas, herencia de las revoluciones del siglo XX, pues se han ido diluyendo y entonces también hay mucha militancia de TikTok, mucha militancia de... Y eso es preocupante, ¿no? O sea, más allá de que se ganan las elecciones, hoy es la izquierda en América Latina la que está disputando una izquierda liberal electoral. Y además que te vas para atrás, o sea, el problema que tienen los gobiernos de progresistas es que sí, sacan un montón de gente de la pobreza y por supuesto que hay acciones de desneoliberalización efectivas, eso se puede hacer. El problema es que después llega la ultraderecha y no solo barre con todo lo que hiciste, sino que profundiza aún más la desigualdad. todavía, O sea, sí, piensa, por claro. ejemplo, en el caso post-Correa en Ecuador. Sí. O sea, el país destruido. En el caso de Bolsonaro, cuando Bolsonaro toma el poder, taló la mitad del Amazonas. Y eso no se puede recuperar, el Amazonas no se puede recuperar, ¿no? Y él se la vendió a las empresas. Y lo que está haciendo ahora Javier Milei tampoco se va a poder recuperar, porque Javier Milei lo que está haciendo es desmantelar el sistema público a todo nivel, volverse a endeudar con el FMI, volver, digamos, a entregar los recursos naturales. Eso, hay cosas que no tienen reversa. Entonces es gravísimo que las izquierdas, digamos, no importa, porque el péndulo y volveremos después, sí, pero volveremos a países destruidos. O sea, ¿cómo llegas ahora de nuevo a Ecuador, por ejemplo? Sí, no O es- a Brasil con la mitad del Amazonas talado. Y Sí. sin bases sólidas, organizadas, que estén dispuestas, o eso, ¿no? Y por eso digo, en el caso de Bolivia, en donde ni siquiera se están planteando un proyecto, ¿no? Nah. Se individualizó la disputa y entonces estás con esto, estás con lo otro, y entonces ¿con quién vas? Entonces, Ahí es donde está el ejemplo de cómo el discurso de vamos a privilegiar la unidad claro, Exacto. es solo un discurso de cúpulas, porque ahí precisamente no hay unidad con el pueblo. Las cúpulas se olvidaron de la gente y se dedicaron a sus conflictos entre ellos. Entonces creo que ese es el gran reto de los gobiernos de izquierda en regímenes capitalistas. Ser gobiernos políticos ejemplares, o sea, tienen que ser ejemplares para que la gente siga confiando en ellos. Pero en el momento en el que no sean políticos ejemplares, la gente ya no va a confiar en ellos y va a voltear a otros lados. Entonces me parece que hasta hoy lo paradójico, por ejemplo, aquí de México, es que tenemos, primero fue con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, a dos políticos que avanzan, que van dando ejemplos, está muy bien, pero el partido no lo sigue, el partido está rezagadísimo. Se los dijo Claudia Sheinbaum, no quiero que sea un partido de Estado, se los dijo el presidente Andrés Manuel, no sean un partido de Estado. ¿Y qué sucede cuando de pronto viene un conflicto interno? Que guardan silencio absoluto, no dicen nada. Un partido de izquierda, desde mi punto de vista, debería ser el vigilante de la ética gubernamental. bueno, Y en realidad debería ser la vanguardia, La ¿no? vanguardia. izquierda. En estricto rigor. Exacto, Debe ser la exacto, vanguardia sí, política, sí, ideológica, sí, sí, organizada claro. para dar esa disputa, porque uno entiende, ¿no? Yo siempre les digo, es que ¿por qué Claudia no sale? Bueno, es que Claudia no va a salir y decir, pinche Donald Trump, ¿no? Que chingas. O sea, eso no. Lo al piensa, final- pero no lo dice. Exacto. Lo piensa, pero no. también no es labor, ¿no? De la No, presidenta. no. Pero cómo no se es su trabajo. politiza, se organiza, se forma a las bases que están dispuestas a acompañar Sí. este proceso, pero también Fíjate, se por ejemplo, acompañas de la crítica. ante este conflicto de Adán Augusto, líder del Senado, con Ricardo Monreal, líder de la Cámara de Diputados, a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado que quien los hubiera llamado a sentarse para, a ver, dirimamos esto, si hay que presentar denuncias, presenta, tal. Porque más fueron candidatos presidenciales. Por cierto, un Me hubiera detalle. encantado que fuera la dirigencia del partido Morena quienes los llamaran a platicar, a solucionar las cosas. Y fue la secretaria de Gobernación la Rosa que tuvo Isela. que intervenir para solucionar el asunto. Ahí te das cuenta cómo el gobierno va en México 10 pasos adelante del partido. 10 pasos adelante del partido, ¿no? Cuando Sí, que está. incluso Claudia se los dijo, no sean un partido de Estado.
Claro, Como tú está dices, reto. tienen que ser la vanguardia, tienen que ir más allá. Un partido de izquierda tiene que estar a la izquierda del gobierno. Debiesen. Sí, Pero sí. bueno, yo no quisiera cerrar Porque este mira, programa. un gobierno en cierto caso puede ser pragmático y requiere de pronto de cierto pragmatismo a veces para gobernar. Por supuesto. Lo podría entender, Claro que sí. ¿no? Claro, si no de otra manera no hubieran salido los programas sociales, no hubiesen Exacto. No salió disminuido nada. 10 millones de mexicanos. La en reforma pobreza, constitucional. claro. Y hay La que reforma del negociar Poder con los Judicial. empresarios. Órale, que un buen salario mínimo, Ajá. hay que negociar. Ok, eso lo entiendo. Pero el partido tiene que ir por delante y marcando Debiese, línea. claro. Ese es mi punto de vista. Y también los deberes de los partidos, ¿no? Hoy de la región, que también hay que celebrar que muchos partidos y también gobiernos como el de Lula, el de Petro y el de México, que ahí va también entre a contracorriente, sí se han pronunciado en torno a Palestina. Así que yo también no Ah, eso es quisiera importantísimo. cerrar sin decir que también será muy importante que sigamos alzando la voz en contra de un genocidio que se ha fortalecido, se ha recrudecido, ¿no? Que no empezó el 7 de octubre del año pasado, de hace 2 años, bueno, ya más de un año tiene esta profundización de este genocidio, y que será fundamental seguir presionando también a que los medios sigan hablando de ello, a que los partidos sigan haciendo su tarea, legisladores, representantes Sin duda. populares de todo el mundo. A mí me queda claro que así como en su momento Guernica fue esa demostración de hasta dónde se puede lograr el exterminio, pues en siglo XXI es el caso de Palestina. Sin duda. Yo también comparto todo Así lo que pues dices. así Compartimos. arrancamos con mucha crítica, mucha necesidad de seguirnos organizando, seguir haciendo estos análisis, seguir aportando también desde esta trinchera que hemos elegido en el periodismo. No olvide suscribirse a nuestras redes sociales en Canal Red Latinoamérica y también en De Raíz_Media. Así que pues muchas gracias, Ingrid. por Muchas acompañarnos. gracias, compañeros. Te vamos a invitar todo el tiempo. Oscar, muchas gracias. Feliz año nuevo. Pásenla muy bien. Feliz año Feliz a todas año. y a todos. Les deseamos lo mejor, y también pues no olvide que esta también trinchera depende de si nos comparten, de si se suscriben, si nos dejan sus comentarios. Siga a Ingrid en todas sus redes, a Oscar Camacho, a Lina Duarte. Le mandamos un abrazo enorme a Azul Alzaga, quien nos acompañará aquí en la próxima emisión. Así que nos vemos hasta la próxima. Esto es En Red.